Dice, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Señor, háblanos. Tú bien sabes, Señor, que yo y mis palabras no pueden producir nada en corazones, Señor. Pero tus palabras sí que son poderosas y sí que las necesitamos hoy. Eres el Señor de tu iglesia y aquí estamos reconociendo que requerimos tu asistencia y urgentemente necesitamos que transformes nuestras vidas porque queremos vivir para tu gloria. Te pedimos entonces que obres hoy por medio de este mensaje. Hazlo por amor de tu nombre, pero también hazlo por amor de tu iglesia, Señor. Y te lo pedimos por los méritos de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Los amigos secretos de Jesús. No sé cuántas veces he dicho esto, pero seguramente bastantes. Esta es una de mis partes favoritas de la Biblia. ¡Wow! Yo lo veo y digo, uff. Venía hoy y, Señor, estuve orando en la mañana. Y me puse ahí, de hecho, antes del primer servicio me metí allá y me puse a orar. Señor, me emociona mucho este mensaje. Te pido que me ayudes a entregarlo y no involucrarme demasiado, que me pierda y que sea yo como un niño disfrutando lo mío. Quiero entregar este mensaje porque creo que el Señor nos va a hablar bastante hoy. Y vaya que nos habló en el primer servicio, ¿Recuerdan que vimos una serie que se llamó Discípulos? Estuvimos algunos meses viendo esta serie y aprendimos sobre el costo de seguir a Jesús y estuvimos viendo todas estas guías que da Dios para decirnos cómo se ve el ser un discípulo de Jesús, ¿sí? Y algo que amo de la palabra y algo que amo de nuestra iglesia y de nuestro movimiento y de nuestra filosofía de predicación, si quieres verlo así, es que predicamos aquí verso por verso y buscamos predicar todo el consejo de Dios. Y por eso consideramos de vital importancia no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios cada domingo es hablarnos, pero el siguiente domingo amplifica ese mensaje, el siguiente domingo aclara otras cosas, el siguiente domingo nos dice es por aquí, pero el otro domingo nos dice también puedes hacerlo así y va dando forma a nuestra fe. Mira lo que dice Hebreos 10, 24 al 31, un texto fuerte. Dice Hebreos 10, lo vamos a tener en pantalla. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por el cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. También el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Los del primer servicio ni habían desayunado y ya estaban comiéndose este texto.
Ya ustedes vienen más fuertes, con más energía. Es fuerte, ¿no? Pero lo que está diciendo es esto. No tomemos a la ligera nuestra fe. Y me encanta, la semana pasada, ¿qué aprendimos? Jesús hizo la obra completa por nosotros. Jesús completó el pago. Solo es por gracia, a través de la fe. Y aquí dice, cuidado nada más de no insultar al Espíritu de la gracia. Cuidado de pisotear la sangre de Cristo. Y la referencia inmediata de cómo se ve eso, dice, dejar de congregarnos. Wow. La vida cristiana no es un evento, no fue un día en tu vida. La vida cristiana es una vida, es un proceso. Y cada persona está llevando su proceso, la experiencia de crecimiento en su fe. Y unos están en un lugar y otros están en otro lugar, pero la vida cristiana es algo que se va en un progreso constante de santificación, de aprender, de crecer, de finalmente comprometernos más y más. La clave es pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús. Y llega un momento en que si estás pasando tiempo con Jesús, finalmente te comprometes con Jesús. Pero antes se pueden presentar algunos desafíos. Para algunos de ustedes será menos desafiante que para otros, ¿sabes? Hay personas que la tienen más difícil, ciertamente. Algunos se van a tener que sobreponer a obstáculos tales como quizá una familia o un contexto social que se opone a la fe cristiana. Qué difícil es crecer, comprometerse, cuando la familia no apoya o cuando el contexto social en el que estamos, híjoles, es difícil. Uno quiere y la esposa no quiere, una quiere y el esposo no quiere, o los padres no quieren, o tú vas remando para un lado, pero la corriente familiar va para otro. Es un obstáculo, ¿sabes? Otros tendrán que sobreponerse al obstáculo de un trabajo en el que es difícil tener una vida espiritual sana. Y esto se va por el trabajo en sí, pero también muchas veces por horarios, por días laborales. ¿Sabes? No da espacio, ¿no? Yo quiero hacer cosas, yo quiero comprometerme, yo quiero integrarme a cosas y mi trabajo no me lo permite. O el trabajo en sí, recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, estudié marketing, estudié mercadotecnia, y recuerdo que nos decían, la mercadotecnia es el arte de crear necesidades y deseos en las personas. Yo decía, wow, es interesante, pero luego decían, básicamente, no estoy diciendo que la mercadotecnia sea intrínsecamente mala, pero, depende, ¿qué quieres vender? Y puedes vender basura y hacer creer a las personas que estás vendiendo oro. Y dije, wow, hay un problema de ética ahí. No, yo no decía eso, yo estaba perdido, ¿no? Lo digo ahora. Pero a lo mejor tu trabajo, sabes que hay corrupción, hay ciertas políticas, ciertas cosas que nos están pidiendo y wow, es un obstáculo. Qué difícil ser cristiano, qué difícil comprometerse. Un obstáculo también son hábitos de vida insanos que hacen muy difícil caminar en las disciplinas espirituales. ¿Sabes? Formación. No me formaron con quizás un orden y aquí me piden que lea la Biblia todos los días. Yo dejo todo para después. Me cuesta trabajo despertarme. Me desenfoco muy rápido. Entonces acá es difícil para mí. Porque nunca me enseñaron esto. Y tengo hábitos no saludables
que afectan la disciplina espiritual. Para algunos sus obstáculos van a ser convicciones, formación o ideas antibíblicas, tu cosmovisión, ¿sabes? Es que a mí me enseñó mi mamá esto. Es que mi abuela nos enseñó así. Es que yo aprendí de esta manera. Es que en el lugar donde yo llegaba y me enseñaban de Dios, me dijeron que era así. Y luego viene y, estás diciendo que he estado equivocado. Me estás diciendo que no funciona la vida así. Me estás diciendo que estas emociones no son correctas, que esta forma de reaccionar no es correcta. Entonces es un golpe difícil ir en contra de tus convicciones anteriores. Para algunos el desafío más grande es renunciar a un pecado que disfrutas y amas. ¿Qué desafíos tienes tú? El tema es que la fe, tarde o temprano, te lleva a una encrucijada donde tú tienes que comprometerte o salirte del camino. Vayamos al texto. Dice, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Dice Juan 19:38. José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. ¿Después de qué? Después de que Jesús fue asesinado en la cruz. ¿Recuerdas que murió y murió, 100% murió? Literalmente derramó toda su sangre en esa cruz. Después de que murió, estamos 6 de la tarde de ese viernes. 6 de la tarde del viernes básicamente es el inicio del sábado para los judíos. Es el tiempo de preparación, le llamaban, o la víspera del sábado también se le llamaba. Para ellos el sábado empezaba el viernes a las 6, ¿sí? Entonces va José de Arimatea a pedirle el cuerpo de Jesús a Pilato. Y nos dice más o menos quién es José de Arimatea. Era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Necesitamos saber un poco más de José, porque José sí de plano no lo conocíamos. A Nicodemo, pues ya, más o menos lo ubicamos, pero a José no. Pero de José hablan mucho los otros evangelistas. Mira, Marcos 15, 42 al 45 dice, era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, vamos a poner el atardecer 7, 8 de la noche, más o menos. José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba del reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Lucas, veamos Lucas qué dice de José. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. Hay otro texto que no voy a leer porque redunda básicamente la misma información, solo agrega a Mateo, que aparte era rico. Pero damos por sentado que si era miembro del consejo, era un hombre rico. Entonces hay algunos elementos. Era de Arimatea, ¿sí? Era un miembro distinguido del consejo. ¿Qué significa esto? Del Sanedrín tenemos a 70 personajes ahí muy importantes que conducen a la nación religiosamente, pues de esos era de los distinguidos, era de los top, de las personas más importantes del consejo. Y si eres de las personas más importantes en el consejo, eres de las personas más importantes en todo Israel. Era un hombre bueno y justo, era rico, era muy respetado, pero dice Juan, y era discípulo de Jesús. Y acota, aunque en secreto. Era discípulo de Jesús, aunque en secreto. Cuando escuchamos aunque en secreto, inmediatamente hay una sensación de, entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un punto que quiero notar antes de avanzar es que Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan rápido.
Te había dicho que la crucifixión podían durar ahí mucho, mucho tiempo, que usó días. Lo que pasa es que esta era en viernes, era el sábado y pues ya sabes, les quebraron las piernas para que... Pero Pilato dice, wow, tan rápido. Bueno, sí, Pilato, lo mandaste a azotar 2 veces. Se desangró. Tanto que cuando lo querían pasar una lanza ya no había sangre. Pregunta, entrega el cuerpo a José. Dice Matthew Henry. Dice, es mejor ser discípulo secreto de Jesús que no serlo. En absoluto. Especialmente si, como en este caso de José, estos discípulos se hacen cada vez más fuertes y valientes. Algunos que en pruebas relativamente pequeñas se mostraron cobardes, otras veces, gracias a Dios, dice, se muestran valientes de gran manera en pruebas incluso más duras y difíciles. Dice él, no juzguemos mal a este hombre, ni a quienes como él, aún hoy, son débiles. Quizá mañana sean más fuertes que tú. Pedro, Mateo, cobardes que huyeron. Pero tenemos a otra persona, al que quiero mucho. Yo pongo en mis historias, siempre pongo, te quiero mucho. Hoy voy a poner, te quiero mucho, Nicodemo. Y sí quiero mucho a Nicodemo. Muero por conocer a Nicodemo. 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Nicodemo. Juan aclara que José es un discípulo de Jesús. Y de Nicodemo no lo aclara. Y para mí es bastante claro que no lo aclara porque se da por hecho. Porque dice, el que antes había visitado a Jesús de noche. De hecho, a José, los otros lo presentan como alguien que también esperaba el reino de Dios. Eso es lo que distinguía a un discípulo de Jesús. Y precisamente la pregunta que le hizo a Nicodemo a Jesús es, quiero ser parte de tu reino, Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre de nuevo?, preguntó. Y da la explicación. Eso lo vimos hace 1000 años en Juan 3. Por ahí debe estar la predicación. Pero veamos de Nicodemo. Dice que trajo unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Un garrafón de agua tiene 20 litros, ¿no? 20 kilos. Es mucho más que eso. Es como si trajeras... Es una cantidad absurda, ¿sabes? Los comentaristas dicen, wow, esto es una extravagancia. Es demasiado aloe y mirra. ¿Has visto los aceites esenciales? 5 onzas de cualquier cosita ahí. 500 pesos, los chafitas. Es más, ¿cómo se llama el Just? Sí. Te sale más barato sembrar, yo creo, un plantío de aloe y todo eso. Imagínate 34 kilos de esto, es una barbaridad. Y dice que Nicodemo trajo eso. Eran las especies tradicionales usadas para un entierro. Y nada más quiero aclararte, a Jesús le pusieron una corona, eran las cantidades que se usaban para los reyes. A los reyes se les enterraba en un huerto, con una tumba totalmente nueva. Jesús tuvo una sepultura como de un rey. Quiero que veamos unas cositas de estos personajes. Yo les llamo los amigos secretos de Jesús, son discípulos de Jesús.
Pero los discípulos de Jesús son amigos de Jesús. Esta gente pasó tiempo con Jesús, ¿sabes? Nicodemo tuvo una conversación con Jesús. De José se nos dice literalmente, seguía a Jesús. Eso significaba ser un discípulo. ¿Recuerdas todo lo que vimos que era ser un discípulo? Era hacer las cosas que hacía tu maestro porque pasabas tiempo con él, pero en secreto. ¿Por qué? Porque los judíos acaban de condenar a Jesús. Y porque estas personas son parte de un contexto que el mayor enemigo de ellos es Jesús. Y tú dices, oh, que esos secretos. No la tienen tan fácil. Y todavía no están listos para salir a la luz. Pero mira, los amigos de Jesús son valientes. ¿Qué tan valiente fue esto? Se están asociando con un criminal, según el Estado. ¿Por qué los discípulos se alejaron o tuvieron miedo? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque asociarse con un criminal es complicidad. Mira, Marcos 14:51. Marcos nos relata algo padrísimo ahí. Dice, cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron, dice. Luego dice que cuando lo prendieron se quedaron con la sábana y se pudo pelar. ¿Qué hizo este cuate? Marcos era un muchachito y luego le escribe el evangelio. Eso nada más lo sabe él, y nos cuenta ahí. Pero ¿por qué te pongo esto? Para que tengamos la referencia de lo serio que era asociarse con Jesús. ¿Recuerdas por qué fue que dejaron libres a los discípulos cuando fueron a aprender a Jesús? Porque Jesús básicamente cuando dijo yo soy, los aventó y les demostró su poder. Y les dio la orden, dejen que estos se vayan. Y se van. Dice Marcos 15:43, lo leímos hace un momento. José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato. Esta palabra de se atrevió significa tomó valor. Probablemente llevaba todo el día aterrado, ansioso, cuestionándose. Toda su vida estaba pasando por él y decía, ¿qué voy a hacer? Y al momento dijo, voy. No sé si lo consultó con alguien en casa, si le avisó a su esposa, a sus hijos, no sé, pero tomó valor, fue al palacio, probablemente vio, quizás no había mucha gente ahí porque todos ya estaban en la preparación. Entra al palacio y por los accesos, por las credenciales que él tiene como un miembro distinguido, se presenta ante Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Fue muy, muy valiente. ¿Tenían mucho que perder estas personas? Tenían todo que perder. Y estuvieron con valentía para hacerlo. Fariseos de alto rango, miembros distinguidos, respetados, ricos. Honrar a Jesús, el enemigo máximo en ese momento, enterrando su cuerpo, es entregar todo lo que tú valorabas en ese momento. Por eso los amigos de Jesús también están dispuestos a sacrificar cosas por Él. Este es un acto tremendo de sacrificio. Y no solo que están sacrificando su posición, su prestigio, el respeto. Quiero que entiendas, todo por lo que han trabajado desde que eran niños, que es cuando comenzaba la preparación de estos hombres, para un día ser de los elegidos para ser miembros del consejo. Y no solo eso, todo lo bueno que tuvieron que hacer en su trabajo para llegar a ser distinguidos dentro de ese consejo, lo están poniendo sobre la mesa.
Pero aparte eran hombres ricos. Ellos no hacían trabajos de enterrar a personas. Quiero que recuerdes que Jesús ha sido azotado. Entonces, básicamente tenemos ahí un cadáver. Derramó toda su sangre, un cadáver lleno de sangre, lleno de heridas. Una cosa horrible para cualquier persona de esto, maloliente. Y quiero recordarte algo, para un judío y más de esta, una de las cosas más importantes que jamás podían hacer era tocar un cadáver. Cuando tocaban un cadáver, desde ese momento estaban inmundos. Deja tú eso, es sábado. Es sábado. Ellos dicen, alguien tiene que hacerlo. Y tú te preguntas, ¿y por qué era tan importante hacerlo? Pero ellos dicen, él es digno. Alguien tiene que sepultarlo. No podemos agarrar a todos nuestros monaguillos, vamos a ponerle a todos nuestros sirvientes. No, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces probablemente tocaron a Jesús, se volvieron inmundos para su entorno. Ellos están dispuestos a sacrificar cosas. Nicodemo ya había tenido altercados con ellos. En Juan 7:50, mira, nos dice, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, de los fariseos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Nicodemo había defendido ya a Jesús, había comprometido su imagen. Familia, ¿qué habrá pensado la esposa de Nicodemo? ¿Que se va a gastar una fortuna? ¿En quién? ¿En la tía o en quién? En el enemigo máximo de tus jefes, al que acaban de condenar como un criminal y acaba de atravesar por la crucifixión, el acto más cruel, y tú quieres llevar 34 kilos de mirra y aloe, descolgarlo, llevarlo a un jardín y sepultarlo como si fuera un rey. Sabes que la tradición, no la Biblia, pero la tradición judía hay indicios y algunos hay espacios en la tradición donde algunos comentan que lo que ocurrió con Nicodemo es que lo perdió todo. No solo eso, fue desterrado de Jerusalén después de este acto. Y no lo dudo. Familia, trabajo, tus convicciones. Yo jamás tocaría un cadáver. La víspera del sábado, el sábado no se hace nada. Están básicamente diciendo, no importa lo que antes era, lo que antes tenía, lo que antes creía, el Hijo de Dios debe ser sepultado. Los amigos de Jesús no solo son valientes por Jesús, no solo están dispuestos a sacrificar cosas por Jesús, también son generosos con Jesús. Aquí decimos siempre, y te lo digo, a Dios nunca le ganas en dar, ¿sabes? Cuando tú piensas que le has dado mucho a Dios, Dios te ha dado más y te da más. Porque Dios es el dador de todo. Dios es el dador de todo. Entonces había 34 kilos de aloe y mirra. Una tumba nueva. Quienes han atravesado por la difícil circunstancia de una sepultura, saben lo caro que es un lugar, un espacio para enterrar particular. ¡Wow!
carísimo, ¿eh? Es carísimo. Pero no solo esto, una tumba donde no se había puesto a nadie. Paños de lino para cubrir un cuerpo completo, especias aromáticas. Te digo algo, ¿pueden? Y el tema no es que pueden, si pueden o no pueden. Todos podemos siempre dar algo para Jesús, porque Jesús nunca nos pone una suma. Sé que hay algunos charlatanes que sí lo pueden decir que así es, pero Jesús nunca pone un a partir de puedes dar, no. Todos podemos dar algo para Jesús, pero ellos pueden dar mucho para Jesús. ¿Y sabes algo? Alguno podría decir, si estuviera ahí el malvado de Judas, ¿qué diría? Ay, tanto aloe y mirra, como cuando se enojó del desperdicio, ¿no? De perfume. Pero ellos dicen, Jesús es digno de esto. A Jesús nunca le vas a dar algo que sea demasiado. Para Jesús no es demasiado. Claro, para Jesús, un centavo, como lo hizo una persona, dice, ella dio todo y dio más que todos. Pero Jesús es digno y hay que ser generosos. Y estos hombres fueron generosos con Jesús. Y mira, quiero que entiendas esto. Todos los amigos, véase discípulos de Jesús, por lo que ya expliqué, un discípulo es alguien que está cerca de Jesús. Todos los amigos de Jesús son piezas clave en su reino. Quizá no nos parezca tan importante la sepultura de Jesús, ¿y eso qué, no? Nada más, para empezar, Jesús no resucitó el viernes en la noche, ¿verdad? O sea, el sábado en la víspera. ¿Resucitó el sábado? Resucitó hasta el domingo. ¿Qué iba a pasar mientras? ¿Cómo iba a vencer a la tumba si no había tumba para empezar? Pero no solo eso, va mucho más allá. Va mucho más allá. Mira Isaías 53:9 lo que dice. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Había una profecía mesiánica. Una profecía mesiánica decía que Jesús debía ser sepultado. Y aparte dice, con ricos. Quizá no nos demos cuenta de lo importante que fue esta demostración de valor y sacrificio de Nicodemo y José. Pero ese es el tema. Probablemente tampoco ellos sabían lo importante que era su papel en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Eran discípulos de Jesús en secreto. ¿Hasta cuándo? Hasta que rompieron el secreto. ¿Y cuándo rompieron el secreto? Cuando fue necesario. Cuando les llegó el momento. Cuando Dios les dijo, aquí van, son ustedes. A María nadie la va a pelar. A Juan nadie lo va a pelar. Aunque podía conocer, no le van a dar el cuerpo. Nadie puede, ustedes pueden, es su momento. Y hay un momento en tu relación con Jesús donde Jesús te va a decir, se requiere más de ti. No importa cómo has llevado tu vida cristiana y cómo piensas que la puedes llevar. Todos los que siguen a Jesús en algún punto tienen que demostrar que siguen a Jesús. Todos tenemos que dar pasos que muestren un verdadero compromiso. Es imposible vivir en este mundo o en medio de dos mundos más bien. Puedes ir, pero va a haber una encrucijada
donde tu fe va a golpear con tu vida y vas a tener que tomar una decisión. Seguir a Jesús requiere de compromiso. ¿Hay consecuencias por el compromiso? Como en cualquier compromiso que haces. Decidir por algo es renunciar a otra cosa. ¿Quieres dormir más? ¿Qué tienes que hacer? Dormirte más temprano, ¿no? ¿Y eso qué involucra? Renunciar a ver otro capítulo más. Tienes que dejar de hacer cosas que hubieras querido hacer y duermes más. Sencillo. Sencillo. ¿Quieres saber más? Tienes que estudiar más. ¿Queremos adelgazar? ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita cómo está rico el clima para comerse un pan, ¿no? No, tú dices, no uno, 3 panes. Cuesta, y lo mejor es decidir por algo es renunciar a otra cosa. ¿Quieres seguir a Jesús? Tienes que estar cerca de Él. ¿Quieres vivir para Jesús? Tienes que dejar de vivir para el mundo. ¿Quieres obedecer a Jesús? Tienes que hacer un compromiso hoy. El entierro de Jesús fue una cosa tan importante en la historia del Evangelio que el credo de los apóstoles dice así, relata que Jesús fue crucificado, murió y enterrado, dice. No solo eso, para Pablo el Evangelio se resume así. 1 Corintios 15, 3 y 4. Ese es el resumen que da Pablo del Evangelio. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El mensaje del Evangelio incluye el detalle de que Jesús fue sepultado. No es una cosa irrelevante, no es una cosa menor. Ahora, ¿lo sabían José y Nicodemo? ¿Qué sé yo? Ese no es el punto. Dice Matthew Henry, cuando Dios tiene una obra que hacer, va a hallar a los que son aptos para ella. Y ellos no sabían lo que iba a pasar el domingo probablemente. Entendían, asumían, como todos los demás que tenían dudas, pero estaban un poco resignados. Pero para ellos en ese momento, no sé, yo estaría llorando. Yo estoy gozoso de hacer eso, pero sabes, me duele lo que está pasando. Murió esta persona que yo ya consideraba el Hijo de Dios, el Mesías. No solo eso, estoy renunciando a cosas, estoy perdiendo cosas, me va a ir como en feria. Pero no saben que viene el domingo. Y el domingo todo cambió. Todo cambió. Una cosa que me encanta es poder, y siempre tratamos de hacer esto, de involucrarnos en estas historias, ¿sabes? Es gente real, son personas reales. Y hay que estar ahí. Y algo que está padre para eso es películas, series y todas esas que nos llevan a tiempos como por ejemplo la película de Gladiador es tremendo, es ir a ese momento. Y está la serie esta de Chosen, que es una serie que básicamente relata la vida o la historia de los discípulos de Jesús, los elegidos de Jesús. Es gratuita, puedes bajarla en tu teléfono, en tu Smart TV. Y ahí hay un personaje muy padre que a mí me encanta y es Nicodemo. Nicodemo. Y resulta que Nicodemo, pues spoiler, te voy a arruinar la serie porque es un guión adaptado, ¿sí? La serie no está basada en algo que están creando, sino está basada en la Biblia. Hasta este momento Nicodemo ahí no ha dado el paso, ¿sabes?
tuvo una conversación con Jesús, está ahí, hay un momento en que como que dice, no, no voy a ir contigo, Jesús. Pero ya sabemos lo que viene después. El momento de Nicodemo, cuando es llamado Nicodemo a salir del secreto, a dar ese paso decisivo de ser alguien más ahí en secreto, que no pasa nada con mi vida porque no me comprometo 100%, hasta que Dios dice, vas. Y llega un momento en que Dios te habla y te dice directamente, ya, es tu momento. Y seguramente, estoy seguro, que ahora mismo a la mayoría de ustedes Dios les está diciendo esto. Es tu momento. Es tu momento. ¿Cómo sería la infancia de José y Nicodemo? Desde chiquititos tuvieron que empezar. 5 años. ¿Cómo me tengo que aprender esto? ¿Por qué me tengo que empezar a aprender la Torá? Ellos no lo sabían, pero Dios ya lo sabía. 10 años. Son mataditos. Son comprometidos en su colegio para volverse parte del consejo. ¿Quién sabe? Es muy difícil llegar a ese punto. Ellos no lo sabían, pero Dios lo sabía. 15 años. Ellos no saben, pero Dios ya lo sabe. A los 23, una edad clave, comienza la etapa final en mi proceso para volverme una persona, parte de este consejo. Y era el sueño de todos. Ellos tenían sueños, ellos tenían anhelos, pero ellos no saben lo que Dios tiene preparado. 30 años, listo, ya puede ser parte. Todo el proceso de su vida, tomando decisiones, aprendiendo cosas, distinguiéndose. Ellos no lo saben y no lo sabían, pero Dios ya sabía lo que venía. Y Dios preparó toda su vida de ellos para que cuando llegara el momento, ellos estuvieran donde debían estar, tuvieran lo que tenían que tener para ser usados de una manera gloriosa e importante. Ellos nunca lo supieron, pero Dios ya lo sabía, y cuando llegó el momento, Dios los usó. Dios los usó. Dios usó su historia, su estatus también, el acceso. Sí, también usó su dinero, pero usó el proceso de vida de estos hombres para que ellos tuvieran este peso tan importante en la historia de la redención. Mira que Nicodemo hasta sale en una serie. Mira que hoy estamos aprendiendo de ellos. Y quiero decirte algo, porque uno siempre dice, pues da igual si yo me meto o no, total, la iglesia siempre ha sido y será. Sí, ¿sabes? Lo padrísimo de esto es que si tú no participas, igual se hace, ¿eh? La iglesia lleva 2000 años y el reino ha estado avanzando. Pero Dios te da el privilegio de ser partícipe. Pero ¿quiénes son partícipes? Los que se comprometen. Y eso es lo que está haciendo hoy aquí con nosotros. Dios no te necesita, pero sí dijo que hay cosas que va a hacer solo por medio de su iglesia. Y Dios podría haber hecho que Jesús, sabes, que unos ángeles los llevaran y lo enterraran en una tumba, pero Él dijo que no iba a ser así. Él iba a usar a personas. Así como Dios usa personas para la predicación del evangelio, así como Dios usa personas para compartirte
para amarnos, para extender misericordia, así como Dios siempre ha usado a su iglesia para hacer lo que Él quiere hacer, porque Él podría hacerlo, Él podría ya, o sea, no nos necesita, pero nos ama y quiere usarnos. Y es lo que hizo con estas personas. Usó a 2 discípulos secretos para algo grandísimo, algo glorioso. Y te digo algo, nadie hubiera dado un peso por estas 2 personas. ¿Cómo voy a elegir a un fariseo miembro del Sanedrín? O sea, no. Es que Dios usa a todos para su gloria. Entonces Dios te está llamando de una vez por todas a comprometerte, cueste lo que cueste seguir a Jesús, asumir tu valor como hijo de Dios. Soy parte del reino de Dios, soy su hijo y soy llamado. Todos somos llamados, Todos somos llamados. Asume tu llamado. Cuando salga ahí, y salió un día, Nicodemo, José, les toca. Es como en un partido de fútbol, entraron de cambio al minuto 90. Llegó su momento. Para eso les preparé todo este tiempo. Asume ese llamado. Sacrifica lo necesario. Sé generoso. Entiende que lo que sabes, lo que eres, lo que tienes, no es en vano. Dios no ha desperdiciado nada. Porque fue justo lo que necesitaba de estas personas. Y al igual que José y Nicodemo, te digo algo, no sabemos qué es lo que puede hacer Dios mañana con nuestros compromisos de hoy. Hay tantas historias de algo que se construyó en el pasado y hoy da frutos. La obediencia y el compromiso con Dios nunca han sido en vanos, Y quizás Dios va a hacer cosas más increíbles de lo que te imaginas en el futuro con la semilla que sembraste con tu obediencia hoy. Pero es el momento. Y tú me dices, ¿cuándo va a llegar ese momento cuando el Señor me llame a comprometerme con Él? Hoy es el momento. Dios te está llamando. Quizás luego te vaya a llamar de nuevo si hoy dices que no. Pero yo ruego que el Espíritu Santo no te deje decirte que no. Sino de que hoy salgas y digas, ok, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y que te comprometas para su gloria. ¿Y sabes por qué? Porque Él es digno. Estos hombres están viendo un cadáver. No están viendo a un Jesús resucitado y glorificado. Están viendo un cadáver. Pero para ellos es el Mesías, es el Salvador y es digno. Y te digo algo, Jesús es digno. Jesús es digno. No te atrevas a seguir diciéndole que no. Pero si le dices que no, llegará el momento. Llegará el momento. Llegará el momento como llegó con ellos. Solo el llamado de hoy es, ya deja de estar en el secreto. No ha salido en todos los evangelios. Ya sal. Ya actúa. ¿Por qué hasta ahorita te escuchamos, José? No importa por qué hasta ahorita. Lo pasado, lo importante es que hoy Dios te llamó. Y hoy, si Dios así lo permite y concede mi oración, hoy le has dicho que sí. Antes ni siquiera tienes que orar, tú ya le dijiste que sí. Y tú ya nada más quieres orar para decirle que sí, ¿no? Pero tú en tu corazón ya muchas veces tomaste una decisión y ese es mi deseo y que eso se pueda ver. Y déjenme orar por ustedes y por mí, ¿sí?
Señor, gracias, Padre, por la increíble historia de José y Nicodemo. Dos personajes tan intrigantes, Señor, porque no se nos dice demasiado de ellos y porque el hecho de que fueran tan secretos y fueran miembros de un consejo enemigo tuyo, nos cuesta, Señor, entender cómo personas así puedan ser parte de tu reino, Señor, pero recordamos que nuestra salvación es solo por gracia y que tú escoges, Señor, y tú eliges. Y tú elegiste a dos personas, Señor, pero tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Cuando no nacíamos, tú ya nos habías elegido y tú ya nos conocías. Y queremos hoy estar convencidos de que todo lo que tú has hecho en nosotros, aun cuando no estábamos contigo, todo eso sirve a un propósito, el propósito de tu reino, que es más grande que nuestro reino personal. Y ayúdanos hoy, Padre, a entenderlo y a tomar el paso de compromiso, justo como lo hizo José, arriesgándolo todo, justo como lo hizo Nicodemo, arriesgándolo todo, renunciando a todo en ese momento. Eso solo tu Espíritu Santo lo puede provocar hoy en Horizonte, Padre. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a hacerlo, Padre, y a entender que lo que somos y lo que tenemos no ha sido en vano, sino que tú has construido nuestra historia y nos has llamado, Señor, y nos has amado y hoy quieres usarnos. Gracias, Padre. Gracias por darnos este privilegio. No nos necesitas, Señor. Tú podrías hacer esto solo, pero nos llamas, nos consideras parte de este juego tan importante que es la redención, Señor, que es la evangelización total, que es el hacer discípulos, que es el servir, Padre, que es el ser parte de una iglesia y todo lo que eso representa, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Recuérdanos quién es Jesús y que eso sea suficiente para entender que Jesús es digno de que nosotros finalmente hoy digamos: Señor, estoy dispuesto a todo por ti. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo darte gloria? ¿Qué se necesita que yo haga? ¿Qué se requiere que yo sirva? Y que seamos personas generosas, no solo con nuestro dinero, Padre, sino con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros esfuerzos, con lo que sabemos hacer y con lo que podemos hacer. Que te los entreguemos, Señor, porque tú eres digno de eso. Ayúdanos a seguir el ejemplo de estos dos hombres, a resistir, Padre, porque cuando damos vuelta a estos obstáculos, para seguirte quizás hay consecuencias y van a haber consecuencias, pero saber, Padre, que la recompensa es más grande y que tú eres digno de eso y mucho más, Señor. Gracias por tu palabra hoy. Eres tan bueno, Señor, con todo lo que nos enseñas y lo que nos hablas. Que salgamos de aquí no como llegamos, sino seamos personas que hemos hoy dicho: sí, Señor, me comprometo contigo. Sí, Señor, voy a todo contigo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y tu iglesia dice: amén.